Vale, pues bueno, pues buenas tardes a todos y vamos a hablar un poco de la radiografía del sector inmobiliario en este momento actual, que estamos en el mes de noviembre de 2024. 23. 2023. Bueno, pasamos hace unos años ya la pandemia que alteró mucho el mercado inmobiliario, los estaba normalizando y llegaron los tipos de interés. La subida de los tipos de interés hace 3 años. 2 años y medio, 3 años. Esa subida de los tipos de interés ha tenido una incidencia muy directa en el sector inmobiliario. Pero ¿qué ocurre? Que esa subida no tiene una incidencia al día siguiente o al mes siguiente, sino que tarda entre 6 meses y 2 años en producirse los efectos de la subida en el sector inmobiliario. Es decir, actualmente la bajada de precios del sector inmobiliario viene dado por las primeras subidas de los tipos de interés que hubo hace 2 años. Es decir, todavía tiene que repercutir esa subida todavía más. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues ha ocurrido que ha habido muchas menos operaciones y los precios pues han empezado a bajar en toda España. ¿Qué ocurre? Que no ocurre lo mismo en Ávila, en Segovia, en Pontevedra, que en el centro de Madrid o que en la Sierra. En la Sierra, que es donde estamos, pues ha tenido la gran ventaja del teletrabajo. Con la pandemia, muchas personas han salido de Madrid, han vendido su casa en Madrid porque estaban en 60 metros, la han vendido por 300 o 400.000 euros y se han comprado aquí una casa mucho más grande donde pueden teletrabajar. Necesitan una casa más grande porque ahora ya necesitan como un despacho y necesitan ya además, no tienen que bajar a Madrid todos los días, sino que van un día o 2 días a la semana. Hay grandes bancos que trabajan 2 días nada más, las oficinas centrales, entonces ya evidentemente no hace falta ir todos los días. Luego entonces los traslados son menores. El vivir a 20, a 30, a 50 kilómetros de la capital, de cualquier capital de España, pues ya es una cosa, se ha normalizado. Cosa que hace 3 años, antes de la pandemia, pues la gente quería vivir en el centro y en el centro de las ciudades. Concretamente, para terminar el tema de la sierra, nos encontramos con poblaciones como Alpedrete, Guadarrama, Villalba, donde los precios no solamente no han bajado, sino que han tenido unas leves subidas a máximos históricos en Villalba, concretamente, ¿no? Muchas personas van a Villalba. ¿Por qué van a Villalba y no van a otras poblaciones como Becerril? Por el transporte. Como Villalba está muy bien comunicado por el tren, del tren de cercanías en Madrid es una maravilla, pues mucha gente está escogiendo poblaciones que tengan tren de cercanías en la sierra. Alpedrete ocurre lo mismo. En cambio, Becerril de la Sierra, que es un sitio muy bonito también, pues los precios no están igual. ¿Por qué? Pues porque no está comunicado con cercanías. La verdad que cercanías es un lujo que tenemos en Madrid. Por otro lado, los locales, pues ocurre también, tiene mucho que ver también pues con el trabajo, con el teletrabajo y con internet. Los locales pues están bajando. En las grandes ciudades y las grandes poblaciones solamente los locales premium se mantienen de precio. Los locales que están colocados en una calle secundaria o terciaria han bajado de precio. Porque muchos negocios hoy en día se hacen con internet. Entonces el mercado de locales ha bajado. El mercado de oficinas, pues también las oficinas están bajando los precios. ¿Por qué? Porque ya no se necesitan tantas personas en las oficinas. Antes de la pandemia, parece que no, que ha sido hace 10 años, pero ha sido solamente 3, pues cada trabajador tenía un puesto de trabajo en las oficinas y trabajaba desde su mesa, digamos. Ahora la mayoría de las oficinas no hay una mesa, sino que esa mesa la utilizan varios trabajadores, la utiliza el trabajador que va a trabajar.
Antes una oficina necesitaba 1000 metros, hoy la misma oficina, pues con 400 metros cuadrados, pues le sobra. Entonces, el mercado de oficinas ha también tenido una bajada de precios. Los alquileres. Bueno, pues los alquileres, la ley de vivienda ha destrozado el mercado de alquiler. ¿Por qué ha destrozado el mercado de alquiler? Bueno, pues porque topa los precios los han topado y luego dan derecho a los ocupas. Hace unos años el no pagar la renta pues era una especie de deshonor para muchas familias. Hoy muchas familias tienen derecho, ya antes lo tenían, no pagan la renta y no les preocupa. O sea, ya la figura del ocupa es una figura que socialmente está siendo aceptada. Está siendo aceptada. Hace unos años, pues no. Y hace 20 años era impensable. Era impensable. Pero ha cambiado. ¿Qué ocurre con el sector inmobiliario? Pues bueno, pues con el sector de alquileres. Bueno, pues el parque de viviendas que hay en España ha bajado. ¿Por qué? Porque muchos propietarios retiran del mercado de alquiler las viviendas que tienen y los destinan al mercado de compraventa. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay mucha menos oferta. Al haber menos oferta, los precios tienden a subir. Por otro lado, hay más demanda. ¿Por qué hay más demanda? Porque claro, como los tipos de interés han subido, muchas personas que querían comprarse una vivienda no pueden, porque no tienen la capacidad suficiente de comprar y deciden pasarse al mercado de alquiler. ¿Qué ocurre? Que la demanda sube. ¿Qué va a ocurrir? Que va a haber cada vez menos oferta y cada vez mucha más demanda. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que va a haber pisos vacíos y que va a haber muchas familias que no tienen dónde vivir. No tienen dónde vivir, porque es que no les van a alquilar. En las oficinas inmobiliarias nos estamos encontrando ya personas que tienen un piso que dicen que no se lo quieren alquilar a familias vulnerables o cercanas a la vulnerabilidad, porque tienen miedo a que se les queden como ocupas. Entonces, hoy un propietario de un piso que le dices que se lo vas a alquilar a una madre que tiene separada con 5 hijos o con 2 hijos y le dice que no. Si te dice que tiene con un hijo discapacitado, que tampoco. Si te dice que vienen abuelos, tampoco. O sea, evidentemente no quieren. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que miles de familias no van a tener dónde ir. Porque las viviendas sociales tardan mucho en hacerse. Tardan 10 años. Por mucha prisa que le quieran meter, 8 años. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que va a haber pisos vacíos y miles de familias vulnerables y próximas a la vulnerabilidad que no tienen dónde meterse. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues en mi opinión, el gobierno actual no da puntadas sin hilo. Es decir, la ley de vivienda está hecho para que el paso siguiente sea ese. Se va a desarrollar la ley de vivienda y la ley de vivienda va a moderar, va a mentalizar a los españoles que no puede ser que haya familias sin hijos y pisos vacíos. ¿Y entonces qué va a ocurrir? Pues que a los propietarios, a los grandes tenedores, que antes eran 10, después son 5 y después eran 3 o después eran 1, pues les dirán que tienen que alquilar esos pisos a precios sociales o los expropian. Eso va a venir así. Es que no hay otra solución. Esto es la solución. Los grandes tenedores empezaron con 10, ahora son 5
y luego bajarán. Eso es como la hora. No sé si los más mayores se acordarán que cuando empezó en Madrid la hora, el servicio de aparcamiento de pago, pues eran una calle nada más, o una zona muy concreta, no era ni mucho menos el centro de Madrid. Eran 3 calles, 5 calles, se fue ampliando a todo el centro y de repente con los años todo Madrid el aparcamiento está regulado. Pero es que encima y ahora en los pueblos también está regulado. Pues lo mismo va a ocurrir con los grandes tenedores, que al principio eran 10, luego son 5 y luego, pues Dios dirá, pero yo estoy convencido que no dan puntadas sin hilo. La solución, pues son las viviendas sociales. Pero las viviendas sociales tardan mucho en hacerse. O sea, las viviendas sociales no se hacen en un año ni en 2 años. O sea, se necesitan unos procesos muy complicados, con muchos permisos, con muchas historias, que tardan una media de 10 años. Si se quiere hacer muy deprisa y se puede acortar los plazos, pues se puede hacer, pero se podrá hacer en 8 años, en 7, pero desde luego no en 3 años. ¿Qué ocurre con los políticos? Pues que los políticos de hoy no van a invertir sus presupuestos en un fruto que van a ver que se va a ver dentro de 7, 8 años cuando ya no están ellos. Entonces, nos encontramos en España con unas viviendas sociales que son el 3% y en Dinamarca, en Inglaterra, en Holanda son el 20 o el 25%. ¿Por qué no hacemos viviendas sociales en España? Bueno, pues por eso, pues porque los políticos pues no están mirando el hoy, sino están mirando el mañana, están mirando el hoy y claro que invertir todo el presupuesto que tienen en viviendas de hoy no les interesa. Yo creo que eso tendría que ser un pacto de Estado entre todos los partidos políticos, decir, bueno, vamos a hacer un 20% de vivienda social, o una escala, pero no de repente de un año para otro. Están hablando también, en los últimos datos que ha dado el gobierno de las viviendas que hay vacías en España, no me acuerdo cuántos dijeron ahora mismo, pero una barbaridad. No sé si hablaban de cerca de 1 millón de viviendas vacías que había en España, pero incluso las que tiene el Sareb y todas estas viviendas, pero muchas de ellas están deterioradas, están para reforma total, están en ruinas. O sea, que el Sareb, muchas de las viviendas que tiene, que dice que las va a dedicar a vivienda social, es imposible porque están en ruinas, están muy deterioradas. O sea, nadie se va a poner a hacer unas obras, invertir en unas obras de unos pisos, ¿no? No sé, si tenéis alguna pregunta más o queréis hacerme alguna pregunta más concreta, pues si habéis preparado alguna pregunta, estaré encantado de poderla responder. ¿Qué previsiones hay sobre el tema de los tipos de interés Muy buena pregunta. A las hipotecas? Sí, bueno, muy buena pregunta. Los tipos de interés se van a mantener altos. Una media, yo siempre he dicho que he aconsejado tipo de interés fijo. Ahora mismo los bancos están hablando de tipo de interés variable, pero es mentira, porque es fijo 3 años y 27 años variable. Luego, además, si te pides un tipo de interés variable, te va a pedir el banco pues que tengas un seguro para la casa, un seguro de vida, un seguro para el coche, o sea, una serie de cosas que igual no te interesan. Tú estás invirtiendo, o sea, quieres tener un tipo de interés para ahorrarte dinero y el banco lo que te va a ofrecer son productos para que te gastes el dinero. Realmente el tipo de interés tenía que ser fijo, pero no son fijos. Las previsiones es que los tipos de interés sigan subiendo un poco más, porque por mucho que queramos bajarlos, no depende de España, sino del Banco Central Europeo. Parece que han llegado a un tope, pero ya digo yo que las consecuencias las estamos viendo. Las consecuencias de esas subidas no son de hoy, sino las estamos viendo. Hoy estamos viendo a muchas familias que tenían una hipoteca
de 800 euros y ahora están pagando 1.250 o 1.300. Claro, familias que les costaba pagar la hipoteca de 800 euros al mes y ahora pagar los 1.200, pues no pueden. Y pueden un mes, o pueden 2, o pueden 5, pero a largo plazo se les va creando una bola que es muy difícil de quitársela de encima. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que nos podemos encontrar también oportunidades. Personas que están deseosas, están con una necesidad muy grande de vender. ¿Por qué? Bueno, pues porque se les ha hecho bola estos tipos de interés, no pueden aguantarlos. Pagar 1.200 euros teniendo previsto que iban a pagar 800, pues es que la subida es muy grande y muchas familias no la pueden asumir. ¿Sabrías calcular o decir más o menos cuándo podríamos encontrar esas oportunidades o dónde o de qué tipo de oportunidades? No, va a ser en toda España, hay que buscar mucho y que aparezcan, que están apareciendo evidentemente, pero son oportunidades muy concretas, que no son tantas porque hoy en día el mercado es muy público, esos inmuebles los ponen en los portales inmobiliarios y si realmente están en un precio bajo, pues vuelan. Hoy en día hay casas que no duran horas en las inmobiliarias, o sea que es muy complicado. Has comentado que el mercado de compraventa de locales está bajando de precio. Sí. Y parece que hay como una tendencia a convertir el local en una vivienda, sí. En cambio de uso. Sí. ¿Tú crees que es una buena manera de invertir para un posible inversor que quiera comprar? Sí, es buenísima inversión. ¿Qué ocurre? Pues que nos encontramos con las autorizaciones. Es decir, si tenemos un local y le queremos cambiar el uso, pues necesitamos permisos. Primero, normalmente de la comunidad, que normalmente exige que el 100% de la comunidad, por unanimidad, nos dé el permiso. Imagínate que son 80 vecinos, por unanimidad, olvídate. En otros viene reflejado en los estatutos o sea, ya en algunas actas que sí se puede hacer. Entonces, ahí tienes más fácil. Y después también depende del ayuntamiento, que te dé permiso. Hay ayuntamientos que exigen que haya unas ventanas que den al exterior, que el local tenga cierta distribución y evidentemente se están haciendo, es una buena inversión, pero hay que garantizarse que se puede hacer, que los permisos te los vayan a dar, porque cuando te dicen que te los van a dar, que es fácil que sí, luego muchas veces nos encontramos con el disgusto que no es posible. O sea que es buena inversión, mucha gente lo está haciendo, lo quiere hacer, pero hay una serie de condicionantes que exigen, por ejemplo, pues una puerta, a veces una puerta interior, o sea, depende de los ayuntamientos, las exigencias son diferentes, ¿no? Pero sí puede ser una buena opción. Alguien que esté pensando en vender su casa, sí. ¿Qué consejos se te ocurre darle en estos tiempos revueltos, en tanta incertidumbre que se está pensando? Pues las personas que están pensando en vender su casa depende mucho de las necesidades que tengan. Si tienen necesidad, pues lo tendrán que hacer cuanto antes, porque los precios, como hemos dicho antes, van a bajar un poco. Van a bajar un poco. Depende de la necesidad. Claro, ¿cuánto tiempo se puede prever que empiecen a subir? No se puede saber. O sea, eso no se puede saber, porque depende de muchas cosas. Depende, como he dicho, de los tipos de interés, cuando Europa empiece a bajar los tipos de interés, pero en el momento no es ese el momento, sino que después hay que esperar, como he dicho antes, de 6 meses a 2 años, para que esa repercusión de la subida o bajada de los tipos de interés repercute en el mercado inmobiliario. Es decir, si mañana dicen que bajan los tipos de interés, no pensemos nosotros que al mes siguiente han bajado el precio de los pisos, sino tardarán 2 años o 3. Luego en España también se añade la incertidumbre política. Hay mucha incertidumbre política en los últimos meses, y que hace que el mercado inmobiliario pues está como está. Luego tenemos la ley de vivienda. La ley de vivienda no ayuda nada al mercado inmobiliario. La ley de vivienda se va a desarrollar, no quepa la menor duda, y eso desde luego
va a ir en decremento de los propietarios, porque ya están de alguna forma criminalizando a los propietarios, pues que tienen 5 pisos y les llaman grandes tenedores. O sea, parece que en España a las personas que progresan, pues parece que no está bien visto, ¿no? Personas que han conseguido con su trabajo tener varios pisos, pues les van a poner dificultades con la ley de vivienda, que ya es un hecho. Pero esta ley de vivienda se va a desarrollar. Y eso ya lo han dicho, o sea, lo han dicho que la van a desarrollar. ¿Cuándo? Cuando puedan, cuando puedan. Entonces, ahora mismo, si hubiera alguna persona, Eduardo, que estuviera pensando en vender su casa o alquilarla, ¿qué le recomendarías? Vamos a ver. Una cosa son los inversores y otra cosa es una familia particular, ¿de acuerdo? En el caso de compra, un inversor, pues ahora no es momento de comprar a un inversor, ¿de acuerdo? No es momento, pues porque los precios tienden a bajar, a un inversor. Pero una familia, por ejemplo, imagínate una familia con 2 hijos que tienen 3 y 5 años, pues esperar un tiempo por los tipos de interés, pues no le merece la pena. ¿Me explico? Porque esa bajada tampoco va a ser tan grande. Y dependiendo, como hemos dicho antes, de las zonas. Porque en determinadas zonas, como Ávila, Pontevedra, Cuenca, ahí las bajadas van a ser altas. Pero en Madrid Centro, pues van a ser más leves. En la Sierra, en Torrelodones, como hemos dicho antes, en Guadarrama, en el Escorial, pues en estos sitios que están bien comunicados por transporte público, donde hay teletrabajo, están compensando el teletrabajo, las bajadas van a ser menores. Pero yo sí pienso que incluso en Torrelodones o Villalba, que está a máximos históricos, tendrán ligeras bajadas, pero que no son importantes para una familia, ¿me explico? Sí son importantes, pues el que hace el inversor que hace un Excel y que quiere sacar el último euro, ¿no? Pero entonces a las familias en estas zonas concretos les digo pues que compren, evidentemente. Lo de alquilar, bueno, pues lo de alquilar siempre hemos pensado que depende del dinero que tenga la persona, claro. Porque es que hoy en día, si tienes dinero, evidentemente invierte en una casa. Pero si no tienes dinero, es que no vas a poder invertir, porque los bancos no lo están poniendo fácil. Y luego el dinero que tienes, también tienes que pensar qué otras alternativas hay. Porque yo entiendo que sí, que el sector inmobiliario puede tener una ligera bajada. Pero los fondos de inversión, ¿qué va a pasar con ellos? O sea, yo desde luego no invertiría en fondos de inversión a 2 o 3 años variables, porque te puede llevar un disgusto muy grande. Después, yo creo que la opción de la vivienda siempre ha sido y será pues un mercado seguro, que te da mucha seguridad. Pero ligera bajada sí va a haber. Está viendo ya, lo que pasa es que estamos viendo la punta de lanza y estamos viendo también en los portales inmobiliarios que una casa está en 300.000 euros y que sigue en 300.000, pero no se vende. ¿Me explico? Dicen, es que no bajan. Perdóneme, pero no la venden tampoco. Y antes se bajaban los precios. Antes, en tiempos de bonanza, una casa de 300.000 la ponías en 320 y como los precios subían, al cabo de X meses, la oferta y la demanda se cuadraban y se vendían. Pero hoy en día esa brecha cada vez es mayor. Y entonces si una casa de 300 lo pones en 320, pues los 20.000 euros en un año no son 20.000, van a ser 30.000. Luego si no lo has vendido en ese momento, luego te va a costar mucho más venderlo, porque la brecha se va haciendo mayor. O sea, el que quiera vender, que venda ya. El que quiera vender, que venda ya, sí. Mañana será tarde. No, más tarde tampoco, depende de las zonas, como ya he dicho, porque hay zonas que se defienden mejor que otras. Ya digo que hay poblaciones en España, como las que he dicho antes, pues que ahí las bajadas son mucho más acusadas. O sea que muchas veces tendemos a pensar que solamente vivimos en Madrid. Cuando hablamos del sector inmobiliario es toda España.
Y Madrid, pues, es un sitio que se defiende mejor que otras partes de España, ¿no? Como, por ejemplo, como he dicho antes, Pontevedra, Cuenca, Ávila o Segovia, ¿no? Segovia pensábamos que iba a tener una gran expansión por los medios de comunicación. Mucha gente compró pisos en Segovia hace 20 años pensando que estaba previsto el AVE y demás, y luego resulta que no tiró Segovia, se quedó a mitad de camino en el sector inmobiliario. Eso sí que está pasando, por ejemplo, con Valladolid, me han dicho. Sí, Mucha gente está yendo y viniendo todos los días a trabajar. sí, Y el mercado inmobiliario, de hecho, bueno, lo sé porque mi hermano me ha dicho que mañana tiene 2 visitas para ver pisos para invertir en Valladolid. sí. ¿Qué le digo? Que ni se le ocurra de momento. No, sí, ¿por qué? Porque es que el AVE en Valladolid es muy cómodo, se va enseguida, no sé lo que se tarda, pero igual escasa, una hora escasa. Encima, los billetes de tren del AVE están subvencionados. Que nadie piense que el billete vale lo que vale, o sea, cuesta mucho más que lo que vale, ¿eh? O sea, que nadie piense que es así. Los billetes son muy baratos, cuestan muchísimo más. El déficit que tiene Renfe con el AVE, pues yo no sé cuál es, pero no se habla de él, pero si hacemos una investigación nos llevaríamos seguramente una sorpresa de lo que nos está costando el AVE a todos los españoles, ¿eh? Porque es que son precios muy baratos. ¿Alguna pregunta más? No, las preguntas que han hecho me han dejado claras. Las últimas 2 preguntas, que es a lo que he llegado, y las contestaciones me han dejado claro cómo. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Vale, a vosotros.